quiero que, si quieren, busquen en sus Biblias, si no va a aparecer el texto ahí en la pantalla. Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, del 16 al 18. Estaba leyendo este pasaje estos días y me llamó mucho la atención algunas frases del apóstol Pablo, que es el que escribe este pasaje, ¿sí? Y allí el texto, fíjense, a ver si lo alcanzan a ver, dice lo siguiente. Pablo dice, nunca nos damos por vencidos. Cuando leí esto ya ahí me tuve que plantar. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me he dado por vencido, ¿no? Entonces, claro, cuando encuentro una frase así, me llama la atención y quiero saber cómo una persona común y corriente como el apóstol Pablo, de carne y hueso como yo, puede decir, nunca nos damos por vencidos. Porque yo quiero saber cómo se hace. ¿Cuántos acá quieren saber cómo se hace eso? ¿Sí? O a ustedes les gusta todos los días darse por vencido frente a los desafíos de la vida. Supongo y espero que no. Entonces Pablo dice, nunca nos damos por vencido, y yo me tengo que parar ahí para ver qué tiene para decirme este hombre. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, esta fue otra frase que me llamó la atención. En cambio, y acá viene la frase que me mató, porque él dice, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que Pablo comienza diciendo, nunca nos damos por vencido. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hace? Y en el mismo pasaje él agrega, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. O sea, el secreto para nunca darse por vencidos es fijar la vista en cosas que no se ven. Fácil, ¿no? La verdad que no. La verdad que no. Está medio complicado. Así que necesitamos revisar algunas cosas en el texto para tratar de entender lo que Pablo quería decir con todo esto, ¿no? Vamos a revisar un poquito. En primer lugar, él dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál será la dimensión de Pablo de pequeña? ¿Cuál será su definición, ¿no? Porque para mí pequeño puede ser, bueno, qué sé yo, tener una uña encarnada dentro de todo no es tan grave, ¿no? O que te persigan para que te maten y eso sí es grave. O sea, para mí una cosa es más grande que la otra. ¿Cuál será, cuál será la definición de pequeño para el apóstol Pablo? Así que me fui unos versículos más arriba en el texto, específicamente a partir del versículo 8, y entonces encuentro que Pablo dice esto, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Así que todo esto es la definición de pequeño para Pablo. Esto es pequeño para él. Vivir, o sea, a ver, todo se resume ahí, ¿no? Vivir cara a cara con la muerte. No sé cuántos de ustedes vivieron cara a cara con la muerte. Una cosa es estar un segundo, un minuto frente a la muerte, pero él habla de vivir cara a cara con la muerte y algunos levantan la mano. ¿Sí?
Yo me acuerdo que tuve algunas experiencias de estar así. La primera experiencia que realmente me dio mucho miedo, trabajaba en un barrio en Buenos Aires con chicos pandilleros. Y se había convertido conmigo el jefe de una de las pandillas. Y él un día me dijo, después que entramos en confianza, un día me dijo, ¿querés conocer la noche del barrio? Digo, me agrandé y digo, ¿cómo no? Vamos, me animo a todo. Fue la primera vez en mi vida que tuve tanto miedo, tanto miedo. Y decí que iba con él. En ese momento ni siquiera me acordé que estaba con Dios. Me agarré de él. No se olvida de todo en esos momentos. Otra experiencia parecida la tuve ya trabajando en Bahía Blanca, en un barrio también parecido, ¿no? Donde muchas veces sentí como me gatillaban la escopeta en la nuca. No sé cuántos de ustedes estuvieron viviendo cara a cara con la muerte, así durante tiempos sostenidos, ¿no? Y aunque atenten contra la vida. Pero Pablo le llama a esto, estas dificultades son pequeñas. Son pequeñas. Él decía, nos presionan las dificultades. O sea, lo que Pablo dice es, lo que hacían no les resultaba fácil. Y yo pensé en cuánta gente se queja constantemente porque lo que hace no es fácil, ¿no? O directamente, no quiere hacer nada que no sea fácil. Pablo dice a nosotros todo nos resultaba difícil. Después dice, estamos perplejos. Y digo, a ver, yo entiendo la palabra perplejo, pero por las dudas me fui al diccionario para ver qué significa perplejos. Y perplejo significa estar sin camino, estar confundido. Entonces digo, ¿un hijo de Dios puede estar confundido? Parece que sí. Parece que sí. Él sigue diciendo, somos perseguidos, somos derribados. O sea, un hijo de Dios puede estar derribado, ¿sí? Mediante el sufrimiento, dice esposa, que un hijo de Dios también puede sufrir y un hijo de Dios también puede vivir cara a cara con la muerte todo el tiempo, cuando lo está sirviendo a Él. Así que si estás atravesando alguna de esas situaciones, no pienses en primer lugar de que lo estás viviendo porque estás en pecado. Probablemente no estés en pecado, pero es la situación en la que tenés que vivir en este tiempo para allí dar testimonio del Señor, como le pasaba a Pablo. Entonces, acerca de todo esto, Pablo dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que él tenía un parámetro de comparación. Él estaba comparando esas dificultades con la solución que venía en camino. Y entonces cuando uno es capaz de ver lo que viene en camino de parte de Dios, su respuesta, su ayuda, su milagro, su solución, entonces sí, la dificultad es pequeña. Por eso le agrega, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Una gloria, todo eso, toda esa vivencia difícil para Pablo y para cualquiera de nosotros, dice él, que produce en nosotros una tremenda gloria, ¿sí? O sea, si yo no caigo en la desesperación, si es cierto que Dios no me abandona, si nada consigue destruirme, lo que sí sucede es que se produce en mí una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ahora, ¿qué significa gloria? Ahí les puse otra vez una definición. Gloria es igual a belleza, adorno, distinción, orgullo, rango de grandeza de rey, opinión, estimación, y de ahí viene el honor que resulta de una buena opinión, ¿no? Cuando alguien tiene una buena opinión de vos, entonces sos una persona honrable, o honorable, ¿está bien? De ahí viene. Buena reputación, fama, honor, todo eso significa gloria. O sea, después de atravesar esas dificultades, Pablo dice, lo que todo eso produce en mí es
Esto, ¿sí? Honor, fama, reputación, buen testimonio, grandeza de rey. Por eso él podía decir que las dificultades eran pequeñas. Porque comparadas con lo que venía de parte de Dios, literalmente no eran nada. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Y entonces yo tengo que insistir en esa frase que encontré en el texto, poniendo los ojos en lo que no se ve. Así que, donde Pablo sentía presión, él en realidad veía libertad. Donde Pablo sentía confusión, él veía dirección. Donde Pablo experimentaba persecución, él veía paz. Donde Pablo sufría derrota, él veía victoria. Donde Pablo padecía sufrimiento, él veía disfrute. Donde Pablo era confrontado con la muerte, él veía vida. O sea, en realidad él no tenía sus ojos puestos en su situación actual, sino que sus ojos estaban puestos en una promesa que Dios le había hecho. Cuando él se encuentra con Dios, Dios le dice que lo va a usar con un propósito bien definido. Ustedes pueden leer la historia en Hechos capítulo 9, por ejemplo. Dice que lo va a usar con un propósito bien definido. Entonces Pablo dice, ajá, tengo un objetivo. O sea que mientras que el objetivo no se cumpla, Dios mismo es mi protección. Él saca esta conclusión: mientras que no se cumpla el objetivo de mi vida no corre peligro. Me pueden pegar, me pueden escupir, me pueden insultar, me pueden perseguir, se me puede hacer difícil el camino, pero mi vida ahí no termina porque todavía el objetivo no lo alcancé. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Por eso es que siempre insistimos en la necesidad de tener un propósito de vida. Si yo no sé para qué me creó Dios en la vida, entonces todo me parece el límite, todo me parece el límite, todo me parece el punto final, todo me parece que termina ese día, ¿no? Imagínense, pónganse en los zapatos de Pablo. Estaba siendo perseguido. En una oportunidad lo tuvieron que descolgar en un canasto por los muros de la ciudad, porque si lo agarraban lo mataban. Ahora, si nosotros estuviésemos así de perseguidos y no tenemos un propósito de vida, ¿qué sentimos? Que ese es el último día de nuestra vida. ¿Sí? A Pablo lo apedrearon varias veces. Si nos pasara a nosotros, no sé cuántos de ustedes han recibido una pedrada en la cabeza, por ejemplo. Debe ser doloroso. A mí nunca me pasó, pero debe ser complicado, ¿no? Ahora, a Pablo no le pegaron una pedrada en la cabeza, lo apedrearon. O sea, significa que por lo menos 40 tipos alrededor de él le tiraron no una, sino varias piedras cada uno. Cuando te pasa eso, yo creo que si no tenés un propósito en la vida, vos pensás que ese es tu último día. Pero ahí, con todo el dolor encima, agonizando, sangrando, porque en una oportunidad tuvieron que llevárselo y curarlo durante varios días, Pablo pensaba, este no es mi último día. Quizá Pablo repasó rápidamente si ya había alcanzado el objetivo y dijo, no, todavía no lo alcancé, así que no es mi último día. Hoy no me muero. Me duele, pero hoy no me muero. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Sí? Por eso es que él podía decir que las dificultades eran pequeñas. Porque él lo comparaba con el día en que alcance realmente su propósito, ¿sí? Entonces, él tenía un objetivo en mente y él sabía perfectamente que hasta que no lo alcance, no se iba a morir. Entonces, nos conviene saber cuál es el propósito de nuestra vida, porque, primero, si no lo sabemos, podemos pensar todos los días que es el último. Pero como no lo es, porque Dios te sigue dejando con vida para que alcances el objetivo, entonces cada día se transforma en una agonía, es un sufrimiento. ¿Por qué hay gente que termina diciendo me quiero morir, no quiero saber más nada de la vida? Porque sufre que día tras día no sabe para qué existe. ¿Me entienden o no? Pablo sabía para qué existía. Entonces, ¿le dolía?
pero sabía que ahí no se moría. Él sabía que se iba a recuperar. Él sabía que lo que estaba viviendo era pasajero. Repito, lo que estaba viviendo era pasajero. Lo que Dios tenía para él era gloria. Ahora, se lo digo a ustedes, sea lo que sea que estén viviendo, es pasajero. ¿Cuántos dicen amén? Es pasajero. Porque lo que Dios tiene para ustedes y para mí es gloria. Mucho mayor que la dificultad que hoy estás atravesando. Y probablemente la de hoy sea bien difícil. Quizá la dificultad de alguien aquí esta noche sea bien complicada. Te quiero decir en el nombre de Jesús, con esta palabra como fundamento, que la gloria que viene de parte del Señor es tremendamente más grande que lo que hoy estás sufriendo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio esta noche para poner en práctica la palabra inmediatamente. La hojita que ustedes recibieron tiene 3 columnas. ¿La vieron ya? ¿Sí? Tiene 3 columnas. Y después hay varias filas que no sé si te van a alcanzar. Si no te alcanzan, puedes seguir atrás. En tu casa después buscas otra hoja. Si alguien no tiene la hojita, levante la mano, por favor. Me parece importante que todos la reciban. Y si alguien no tiene virome también, ¿hay viromes? ¿Sí? Si alguien no tiene para escribir, también levante la mano y pida para escribir. ¿Me pueden escuchar con la mano arriba? ¿O se les desconecta el oído cuando levantan la mano? No, ¿no? Bien, mantengan la mano arriba y escúchenme. En la primera columna dice lo que estás experimentando. La idea es que debajo de esa frase escribas en esa columna todo lo que hoy te parece difícil, lo que te parece imposible, lo que estás sufriendo. Por ejemplo, enfermedad, persecución, mala relación con mi familia, un pecado puedes anotar ahí. Si no querés poner el nombre del pecado, poné simplemente pecado o una cosa así. Si no querés que el de al lado te lo vea, no hay problema con eso. La hoja no es para entregar, te queda a vos después. ¿Sí? Así que anoten todo lo que están sufriendo hoy, o por lo menos 3 o 4 cosas que hoy estés sufriendo. Después, en la columna del medio, vamos a anotar exactamente lo contrario. Por ejemplo, si en la primera fila pusiste enfermedad, porque eso es lo que estás sufriendo, entonces al lado, ¿qué vas a poner? Salud. Si en la segunda fila pusiste pecado, al lado, ¿qué vas a poner? Por ejemplo, santidad. ¿Sí? ¿Me entienden cómo es la cosa? ¿Sí? Y después vamos a la columna donde dice promesa bíblica. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque la verdad, no te quiero desanimar, pero la verdad es que no vas a lograr ningún cambio si no hay una palabra que te lo prometa. Una palabra de Dios. ¿Sí? Una palabra de Dios. Pablo pudo seguir adelante y decir lo que dijo, que leímos, porque tenía una palabra. Siempre tiene que haber una promesa de Dios en el medio. Si no hay una promesa de Dios, entonces no funciona. Entonces puede ser esperanza, expectativa, sueño, anhelo, pero quizás nunca se te cumpla. Ahora, cuando hay una palabra de Dios de por medio y nosotros somos capaces de reclamarla, entonces Dios, en cierta forma, entre comillas, está como obligado a responder tu oración. Repito entonces, primera columna, lo que estás experimentando hoy. Segunda columna, lo contrario, justo lo contrario. Y en la tercera, tenés que encontrar una promesa bíblica donde Dios te prometa que te va a cumplir eso, lo contrario, lo que está en la columna del medio. ¿Me entienden el ejercicio? ¿Sí? Ahora, quizás no todos tengan una promesa bíblica para poner en la columna de la derecha. Bien, aquí comienza el trabajo. A partir de ahora tenés una tarea. Y la tarea es encontrar una promesa para lo que vos querés vivir. Por ejemplo, si pusiste enfermedad,
en la primera columna. En la segunda pusiste sano. Muy bien. ¿Qué promesa hay en la Biblia que te asegure que Dios te quiere sano? ¿Cuánto? Muy bien. Isaías 53, una. ¿Sí? Entonces, el que necesita sanidad y no conocía ese texto, ya se va a buscar Isaías 53, lo lee hasta que encuentra el lugar donde dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, y lo pone ahí. Y a partir de ese momento empezás a orar y decir, Señor, en este momento yo estoy experimentando, primera columna, enfermedad. Pero yo declaro, yo veo como Pablo lo que hoy no se ve. ¿Qué es la segunda columna? Sanidad. ¿Y por qué lo puedo reclamar? Porque hay una palabra tuya que lo dice. ¿Se entendió? Entonces, a partir de hoy, tu oración literalmente va a cambiar. Y no solamente que va a cambiar la oración, lo más importante, va a cambiar la respuesta a la oración. Porque vas a empezar a tener resultados. Nosotros muchas veces oramos y pedimos cosas y no sabemos si realmente Dios lo prometió o no lo prometió. ¿Sí? El otro día puse en el Face, y lo digo porque sé que muchos de ustedes vieron esa frase porque pusieron ahí me gusta, ¿no? Que Dios solamente está obligado a contestar lo que Él promete, no lo que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Por ejemplo, digo, Señor, me encantaría tener un trabajo como ingeniero en petróleo, pero en mi vida terminé ni siquiera el secundario. Y a partir de ahí empiezo a orar, Señor, vos me tenés que dar este trabajo, me tenés que dar este trabajo. Y queremos obligar a Dios a que haga algo que Él nunca prometió. Ahora, si Dios te habló en algún momento y te dijo, mira, quédate tranquilo, vos no termines el secundario, yo te voy a hacer ingeniero en petróleo, allá el Señor y la cumplirá. ¿Me entienden la diferencia? Muchas veces pedimos cosas que Dios no prometió. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas como hay que hacerlas y vamos a empezar a ver si todo lo que pedimos realmente Dios lo prometió. Si no encontramos esa promesa en la Biblia, dejemos de pedir. Dejemos de pedir. Y empecemos a pedir por aquellas cosas que Dios sí prometió. ¿Se entendió el ejercicio? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a juntar en grupos no muy grandes, 3 personas, 4 como mucho, ¿sí? Y vamos a tratar de mezclarnos un poco, sobre todo para que los que tienen más conocimiento de Biblia, por favor, mézclense quizás con los que hace poquito que vienen, para ayudarnos entre unos y otros a encontrar esos textos bíblicos. Ustedes recibieron este librito amarillo, que está lleno de versículos bíblicos. No es la Biblia, pero tiene versículos bíblicos. Quizá encuentren aquí algunos textos que necesitan para llenar la columna de la derecha. ¿Ok? Entonces, nos juntamos en grupo, comentamos lo que estamos experimentando, comentamos lo contrario, tratamos de poner un texto bíblico, si no lo encontramos no nos preocupamos, pero empezamos a buscarlo, nos ayudamos entre todos y al final, cuando los 3 leyeron lo que están pidiendo al Señor a partir de hoy, oran todos juntos y se terminó la reunión. Nos tomamos un café allá atrás y nos vamos. ¿Ok? ¿Se entendió? No se vayan sin orar unos por otros, por favor. No se vayan sin orar unos por otros.